Una tarde calurosa de verano, Lucía y sus amigos decidieron visitar un mercado de antigüedades en las afueras de la ciudad, buscando algo que rompiera la monotonía. Entre libros polvorientos y objetos olvidados, uno de ellos, Daniel, descubrió una caja de madera desgastada, tallada con símbolos que ninguno reconocía. El vendedor, un hombre anciano con manos temblorosas, pareció incómodo al ver que se interesaban en el objeto. «Eso no es para ustedes», dijo, pero tras la insistencia de Daniel y unos billetes doblados, entregó la caja, murmurando algo que nadie entendió. De vuelta en el apartamento de Lucía, el grupo abrió la caja. Dentro había un tablero, fichas toscamente talladas y un cuadernillo con instrucciones apenas legibles. La escritura era antigua, en un idioma que parecía una mezcla de latín y algo más. En una esquina del tablero, alguien había garabateado con letra infantil: «No olvides las reglas». Decidieron jugar por diversión, sin preocuparse demasiado por las reglas exactas. La partida fue extraña. Cada jugador debía realizar movimientos según tiradas de dados y responder preguntas que aparecían inscritas en el tablero, como si las palabras emergieran al instante. Las preguntas eran inquietantes. ¿Qué es lo peor que has hecho? ¿O a quién temes más? Cuando intentaron detener el juego, el tablero pareció obligarlos a continuar. Las fichas se movían solas y las preguntas se tornaban más personales. Finalmente, tras varias horas, el tablero indicó que la partida había terminado. Nadie ganó ni perdió. Fue solo extraño. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad, hasta que Daniel, el amigo que había encontrado el juego, fue hallado muerto en su apartamento. La escena era confusa. Había saltado por la ventana, pero las marcas en su cuerpo sugerían que alguien lo había empujado. La policía lo consideró un suicidio, pero Lucía no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Recordó cómo Daniel había mencionado que, después del juego, había tenido pesadillas extrañas y escuchado voces en la oscuridad. Intentando buscar respuestas, Lucía recurrió a su hermano mayor, Adrián, un detective con un historial de resolver casos extraños. Aunque al principio no le contó todo, mencionó las circunstancias inusuales de la muerte de Daniel y su creciente ansiedad. Adrián aceptó investigar, notando de inmediato algo peculiar en el caso. Las grabaciones de seguridad del edificio de Daniel captaban un extraño sonido justo antes de su muerte, como el eco de un llanto infantil. Mientras tanto, el grupo de amigos intentó seguir adelante, pero las cosas empeoraron rápidamente. Carla, otra de las jugadoras, fue encontrada flotando en su piscina, con las uñas de sus dedos rotas como si hubiera intentado salir desesperadamente. En las paredes de su casa, la policía encontró marcas que parecían dibujos infantiles, figuras humanas torpes y un nombre repetido una y otra vez: Marina. Nadie sabía quién era. Adrián comenzó a recibir información fragmentada de Lucía, quien evitaba hablar del juego, pero mencionaba detalles de las muertes. Decidió buscar patrones y descubrió que los suicidios no eran comunes, pero tenían similitudes con un caso archivado de hace décadas, donde un grupo de personas también había muerto en circunstancias similares, todas después de participar en un supuesto ritual. Las autopsias de las víctimas revelaban indicios desconcertantes, como marcas de autolesiones en lugares imposibles de alcanzar por sí mismos. Cuando Lucía confesó a Adrián que ella y sus amigos habían jugado con un tablero extraño, él empezó a unir los puntos. Las pistas eran desconcertantes: garabatos infantiles, llantos captados en audios y una sensación constante de algo invisible que rodeaba a las víctimas. Lucía, quien comenzó a sentirse vigilada, mostró a Adrián el tablero.
Este notó algo que antes no estaba. Un grabado con la inscripción «Todos pierden». En ese momento, supo que estaban enfrentándose a algo que escapaba a la lógica y que Lucía corría un grave peligro. Las muertes continuaron con una precisión escalofriante, como si cada jugador del juego estuviera destinado a cumplir un ciclo premeditado. Mientras Adrián profundizaba en la investigación, Lucía comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Escuchaba risas infantiles en la noche, encontraba objetos en su casa que no pertenecían a nadie y despertaba con marcas en las muñecas, como si alguien la hubiera sujetado. Aunque intentaba mantenerse cuerda, cada muerte en su círculo de amigos la acercaba más a una sensación de inevitable fatalidad. La siguiente víctima fue Andrés, quien, al salir de su oficina una noche, fue encontrado muerto en el estacionamiento. La policía dictaminó que se había golpeado la cabeza al caer, pero Adrián obtuvo imágenes de una cámara cercana que mostraban algo diferente. Andrés se movía erráticamente, como si estuviera discutiendo con alguien invisible, antes de caer de rodillas y golpearse contra el suelo con una fuerza inexplicable. En su mano apretaba un mechón de cabello que no coincidía con el suyo. Este detalle resonó en la mente de Adrián, recordándole las marcas que encontró en los informes de las víctimas del caso archivado. Adrián también había comenzado a estudiar el tablero. Notó que con cada muerte, las inscripciones en los bordes del juego cambiaban ligeramente. Lo que al principio parecían símbolos sin sentido, empezaron a adquirir forma. Garabatos que evocaban figuras humanas, siempre acompañadas de un nombre grabado con torpeza: Marina. También descubrió que las preguntas que los jugadores respondían durante el juego parecían influir en las muertes. Recordó que Lucía había mencionado que Andrés, durante la partida, se había negado a contestar la pregunta: ¿a quién no quieres perder nunca? Ahora, esas palabras resonaban con un peso siniestro. Mientras tanto, Adrián encontró un documento olvidado entre los archivos de casos sin resolver. En él se detallaban los suicidios masivos de un grupo que décadas atrás había muerto tras un ritual que involucraba un artefacto de madera. Entre las pertenencias de una de las víctimas había un cuaderno lleno de dibujos infantiles y una nota que parecía haber sido escrita por alguien desesperado: la niña no perdona, la niña nunca olvida. Esa frase, junto con el nombre de Marina que aparecía constantemente, comenzó a construir una imagen aterradora en la mente del detective. Con cada descubrimiento, Lucía caía más profundamente en un estado de ansiedad y paranoia. Comenzó a hablar de sentir una presencia en su casa, y un día, mientras Adrián la visitaba, los dos escucharon claramente un golpe en el interior del armario. Al abrirlo, encontraron nada más que un trozo de papel arrugado con un garabato, una figura de palo con una sonrisa torcida, rodeada por otras figuras tachadas. Había 6 figuras en total, y 5 de ellas estaban cruzadas con una línea roja. Adrián sabía que no podía descartar estas señales como coincidencias. Cada muerte traía consigo un rastro casi imperceptible, un eco de algo antiguo y lleno de resentimiento. Lucía estaba aterrada, pero Adrián intentó tranquilizarla, asegurándole que encontraría la manera de detener lo que fuera que estaba ocurriendo. Sin embargo, las noches de Lucía eran cada vez más perturbadoras. Una noche, despertó para encontrar su habitación cubierta de pequeños trozos de papel, todos con el mismo garabato infantil. En el espejo de su baño, alguien había escrito con lápiz labial: «Tu turno se acerca». Finalmente, Adrián decidió visitar el lugar mencionado en los informes del caso archivado.
una casa abandonada en un pueblo remoto. Allí encontró un sótano oculto donde alguien había escrito nombres en las paredes, todos de las víctimas del caso de suicidios masivos. Entre ellos, el nombre de Marina aparecía repetidamente, rodeado por dibujos de una niña sosteniendo un tablero. En el centro de la habitación había un pequeño ataúd vacío y juguetes esparcidos alrededor, todos rotos o quemados. Mientras tanto, Lucía comenzó a perder el control de su propia mente. Una noche llamó a Adrián, apenas coherente, diciendo que no podía dejar de escuchar risas. Él llegó a su apartamento para encontrarla encerrada en el baño, rasguñando las paredes con sus uñas hasta sangrar. Adrián la sacó de allí, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. Fue entonces cuando descubrió la conexión final. Marina no era un nombre al azar, sino una niña que había sido brutalmente torturada por sus propios padres. El tablero, al parecer, era uno de los pocos objetos que ella había poseído en vida, y su sufrimiento estaba intrínsecamente ligado a él. Marina no buscaba venganza directa, sino que recreaba su dolor en otros, obligándolos a experimentar una desesperación tan profunda que los conducía a la muerte. Adrián comprendió que el ciclo solo podía romperse enfrentándose al tablero de alguna manera, pero el cómo seguía siendo un misterio. Adrián sabía que el tiempo para salvar a Lucía se agotaba. Cada noche que pasaba, su hermana se hundía más profundamente en la paranoia y el pánico, mientras las pistas que él reunía comenzaban a tomar sentido. La maldición no era una simple coincidencia. El juego era un instrumento, una extensión del sufrimiento de Marina. Todo giraba en torno a su trágica historia. Una niña atormentada que había encontrado en el tablero su único refugio, solo para ser condenada por él tras su muerte. En un último intento por entender cómo detener el ciclo, Adrián regresó a la casa abandonada donde encontró el sótano con los nombres de las víctimas. Esta vez, investigó cada rincón del lugar hasta encontrar, escondida detrás de una pared de ladrillo suelta, una caja metálica. Dentro había un diario infantil. Las primeras páginas eran dibujos inocentes, pero rápidamente se tornaban perturbadores. Figuras con extremidades rotas, ojos tachados y palabras escritas con una caligrafía temblorosa. No me quieren, no me ven, no me escuchan. En las últimas páginas, un dibujo mostraba un tablero idéntico al juego que Lucía y sus amigos habían encontrado, con una inscripción: esto me escucha, esto me entiende. Adrián comprendió entonces que el juego no solo contenía el sufrimiento de Marina, era un conducto por el cual ella recreaba su desesperación, obligando a sus víctimas a enfrentarse a sus propios miedos, culpas y secretos hasta destruirse. Las preguntas que el juego planteaba no eran casuales. Obligaban a los jugadores a exponerse emocionalmente, debilitándolos hasta que Marina podía completar su influencia. Esa noche, al regresar al apartamento de Lucía, Adrián encontró a su hermana inconsciente en el suelo. Su respiración era errática y en su mano apretaba una ficha del tablero, aunque él estaba seguro de haber escondido el juego en otro lugar. Al despertar, Lucía murmuró algo que lo heló. Ella está aquí. Me toca a mí. En un desesperado esfuerzo, Adrián decidió llevar el tablero al sótano de la casa donde había encontrado el diario. Allí, junto con Lucía, intentaría enfrentar la maldición directamente. Sabía que no podía destruir el tablero. Cada intento de quemarlo o romperlo había resultado inútil, pero esperaba que devolviéndolo al lugar donde había comenzado todo, podría interrumpir el ciclo. Mientras descendían al sótano, Lucía comenzó a comportarse de manera errática. Su voz cambió
mezclándose con un tono infantil que no era el suyo. Hablaba como si fuera Marina. ¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué nadie me salvó? Adrián trató de mantener la calma, pero el peso emocional de las palabras lo golpeó profundamente. Sabía que la única forma de salvar a su hermana era resistir las manipulaciones de Marina. Preparó un círculo con símbolos que había encontrado en el diario, esperando que sirvieran como protección. Cuando colocó el tablero en el centro, las fichas comenzaron a moverse solas, formando las palabras: todos pierden. De pronto, Lucía cayó al suelo, convulsionando. Adrián, desesperado, recordó una última pista del diario. Ella quiere que entiendan su dolor. Adrián se arrodilló junto a Lucía y, mirando al tablero, habló en voz alta: Marina, te veo. Sé lo que sufriste. Nadie debería haber pasado por eso. Pero no tienes que seguir haciendo esto. Las fichas se detuvieron por un momento, pero luego comenzaron a moverse frenéticamente. La habitación se llenó de un ruido ensordecedor, como un llanto prolongado que provenía de todas partes. Las luces parpadearon y Adrián sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. De pronto, todo se detuvo. Lucía abrió los ojos y respiró profundamente, como si algo la hubiera liberado. Adrián, agotado, abrazó a su hermana, sintiendo que finalmente había logrado romper el ciclo. Semanas después, Lucía comenzó a recuperarse lentamente, aunque los eventos la dejaron profundamente marcada. El tablero, ahora aparentemente inerte, había sido dejado en el sótano de la casa abandonada, donde Adrián esperaba que permaneciera olvidado. Sin embargo, algo no encajaba del todo. Una noche, mientras Adrián revisaba los informes del caso archivado, encontró una nota que no había visto antes. En ella, uno de los investigadores originales había escrito: pensamos que se detuvo, pero simplemente cambió de forma. En ese momento, Adrián recibió una llamada de uno de sus compañeros de trabajo, un joven detective que había estado ayudándolo con las autopsias del caso. Se había quitado la vida esa misma noche, dejando un dibujo junto a su cuerpo, el mismo tablero, con su propio nombre inscrito en el centro. Adrián comprendió, con una mezcla de horror y resignación, que aunque había salvado a su hermana, el ciclo no había terminado. Solo había cambiado de objetivo. Marina aún estaba ahí, moviendo las piezas de su juego macabro. Adrián, al llegar a casa, encuentra una ficha del tablero en su escritorio, con un papel deteriorado que dice: es tu turno.